Bienvenidas a nuestro tutorial de hoy. Bueno, chicas, para hoy quiero que elaboremos este hermoso bolso, pero antes de iniciar y de explicarles cómo está hecho, quiero invitarles a que se suscriban a mi canal, chicas, activen la campanita y así cada vez que subo un video pues YouTube les estará enviando la notificación. Bueno, no siendo más, quiero explicarles así cómo está hecho. El fondo lo tengo hecho en puntos bajos. Aquí pues en el video lo explico, chicas. Está hecho inicia con un anillo mágico, y para la altura del bolso, chicas, tengo este hermoso punto, miren, y quiero que presten atención al video para que puedan aprender a hacerlo. Bueno, quiero mostrarles, miren, el ancho de nuestro bolso. Pues yo lo hice desde grande, igual si lo quieren hacer más grande pues en el video les digo cómo hacerlo. Es un hermoso bolso, chicas, solamente tenemos que cerrar aquí y queda precioso. Es muy fácil de hacerlo, solo tenemos que prestar atención es al punto este que vamos a elaborar y que quiero que lo aprendan a hacer. También quiero invitarles, chicas, a que cuando hagan su video o su creación puedan tomar fotos y compartir con nosotros. También pueden dejar sus comentarios en la parte de abajo. Bueno, chicas, empecemos. Yo voy a elaborar lo que sería un anillo mágico, y dentro del anillo mágico voy a hacer 10 puntos bajos, ¿vale? Entonces ya aquí tengo 9, voy a hacer mi punto número 10. Entonces aquí hago mi punto número 10 y voy a cerrar aquí donde hice mi primer punto. Allí voy a cerrar con un punto deslizado. Entonces ya ahí tendría lo que sería mi primera vuelta. Recuerden, un anillo mágico y dentro del anillo mágico 10 puntos bajos. Ahora, chicas, no les voy a mostrar toda la base, pero les voy a explicar cómo lo vamos a hacer para que lo puedan elaborar. Y aquí a continuación les voy a dejar por escrito las vueltas que vamos a hacer y la cantidad de puntos. Pero les voy a explicar cómo vamos a hacer la siguiente vuelta. ¿Qué vamos a hacer? Voy a levantar una cadena y aquí mismo voy a hacer un punto bajo. Entonces ahí tendría un aumento de puntos bajos. Para la siguiente también voy a hacer 2 puntos bajos en un mismo punto. Entonces eso es lo que vamos a realizar. Vamos a realizar un aumento en cada punto bajo. Entonces para la siguiente vuelta, después de que cerremos esta, para la tercera vuelta sería un punto bajo y un aumento de puntos bajos, un punto bajo y un aumento, así hasta terminar. Para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, y así vamos a continuar. 3 puntos bajos y un aumento, luego 4 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos, un aumento, hasta tener el grande que necesitemos. ¿Vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Bueno, chicas, una vez hayamos terminado nuestro fondo, entonces les voy a decir yo qué hice aquí. Sería mi anillo mágico y mis 10 puntos. Luego un aumento en cada vuelta, un aumento en cada punto. Para la siguiente vuelta, como les decía, hice un punto, un aumento, luego 2 puntos, 2 puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento, 5 puntos y un aumento. Luego hice 6 puntos y un aumento, 7 puntos y un aumento. Y terminé con una línea de 8 puntos y un aumento. Entonces ya aquí, chicas, como he terminado aquí, entonces lo que voy a hacer ahora es que aquí donde terminé voy a cerrar acá con un punto deslizado. Entonces aquí cierro y ya aquí tendría el fondo de mi bolso listo. Yo lo hice, chicas, de 20 centímetros es lo que mide el fondo de mi bolso. Ahora, si ustedes lo quieren realizar más grandes, lo que tienen que hacer es seguir dando vueltas y aumentando. Si yo terminé con 8 y un aumento, entonces deberían realizar la siguiente con 9 y un aumento, luego 10 y un aumento, así hasta el grande que ustedes lo deseen. Yo lo voy a hacer de este grande, ¿va? Entonces ahora, chicas, lo que vamos a hacer es empezar a subir nuestro bolso.
Yo lo voy a subir hasta obtener 20 centímetros de alto. ¿Vale? Lo voy a subir 20 centímetros nada más. Si ustedes quieren seguirlo subiendo, solo tienen que dar más vueltas. Eso no tiene complicación, ¿vale? Ahora, lo que les voy a explicar es el punto que vamos a realizar. Entonces yo voy a marcar, aquí, voy a tomar lazada. Vamos a realizarlo aquí mismo donde cerramos. Ahí vamos a realizar nuestro primer punto. No vamos a hacer un punto bajo, vamos a hacer como si fuera un medio punto o una media vareta. Lo que voy a hacer es tomar lazada y entrar aquí donde cerré. Ahí, como pueden ver, aquí tengo 3 aros como si fuera a hacer una media vareta, pero no voy a hacer media vareta, no la voy a cerrar toda. Lo que voy a hacer es tomar este primer aro y lo voy a pasar por el segundo. Tengo las manos algo sudadas. Entonces tomo el primer aro aquí y lo voy a pasar por un solo aro. Es decir, que me deben quedar estos 2 aros. A veces trabajar con estos hilos demasiado gruesos o de varias hebras es algo complicado, pero lo podemos realizar. ¿Vale? Entonces ya aquí pasé por un aro. Entonces ahora lo que voy a hacer es cerrar estos 2. ¿Ven? Entonces me va a quedar así. Entonces lo que voy a hacer es marcar aquí lo que sería mi primer punto y lo vamos a volver a hacer. Entonces tomo lazada, entro, tomo lazada, saco y me quedan 3 aros como si fuera a hacer, como les decía, un medio punto. Entonces voy a tomar esta primera de aquí y la voy a pasar por la segunda. Me deben quedar 2 aritos. Tomo lazada y paso por los siguientes 2. Entonces lo que voy a realizar ahora es eso, punto sobre punto, haciendo este que les estoy mostrando, sin aumento y sin nada, solo vamos a dar toda la vuelta haciendo esto. Entonces vamos a volver a hacerlo para que lo puedan observar bien. Tomo lazada, entro, tomo lazada, saco. Ya tengo 3 aros. Tomo el primero y lo paso por el segundo. Tomo lazada y paso por los siguientes 2. Tomo lazada, entro, tomo lazada, saco. Tengo 3 aros. Tomo este primer arito y lo voy a pasar por el segundo. Luego tomo lazada y saco por estos 2. Debe ir quedando así. Entonces vamos a hacer lo mismo. Tomo lazada, entro y saco. Tomo mi primer punto y lo paso por el segundo y cierro estos 2. Tomo lazada, entro por el punto, tomo lazada y saco. Este primero lo voy a pasar por el segundo. Tomo lazada y paso por los siguientes 2. Y es todo lo que vamos a estar realizando, chicas, hasta tener el largo que deseamos. Perdón, me equivoqué. El alto que deseamos de nuestro bolso, ¿vale? Entonces yo voy a continuar. Una vez haya terminado, les muestro cómo vamos a cerrar aquí en el primer punto. Bueno, chicas, miren, ya yo aquí he llegado al final de mi primera vuelta. Voy a retirar mi gancho y no voy a cerrar aquí. Aquí en este primer punto lo que voy a hacer es tomo lazada, entro, tomo lazada, saco y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer el mismo punto. No voy a cerrar con punto deslizado, sino que voy a hacer un punto igual aquí y lo voy a marcar porque aquí sería mi primer punto. ¿Ven? Entonces yo lo voy a hacer, chicas, circular. Ahora, si ustedes quieren cerrarlo, lo pueden hacer de las 2 formas. Si lo quieren cerrar, solo tienen que hacer un punto deslizado y volver a levantar ahí mismo, como lo hicimos en el anterior, una cadena y hacen y realizan su mismo punto. ¿Ven? Entonces podemos hacerla de las 2 formas, cerrándolo o haciéndolo circular. Entonces yo voy a continuar aquí, tomo lazada, entro,
tomo lazada y llevo mi primer punto entre el segundo y cierro mis otros dos. Chicas, esto es lo que vamos a continuar haciendo. Quería mostrarles cómo se cerraba el punto o cómo iniciar mi segunda vuelta, y para que vayan viendo también, chicas, el estilo del punto cómo va quedando. ¿Sí ven? Si pueden notar, aquí ven que este hilo va cruzado sobre el punto. ¿Ven? Miren, va quedando así. Y se va a ver la diferencia entre el punto que va subiendo y el punto de la base. Ahí está, el punto bajo, y este es el que estamos haciendo ahora. Y así vamos a ir levantando, chicas, hasta tener el largo que nosotros deseamos, el alto. Así que ahora que yo más o menos vaya por la mitad, les muestro a ver cómo me está quedando, y así puedan notar, chicas, a ver si el de ustedes pues va igual, vale. Recuerden que aquí no hay disminuciones ni hay aumentos, va todo circular, punto sobre punto. Bueno, chicas, miren cómo voy. Ya aquí voy casi llegando a la mitad. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, llevo 6 vueltas, y les muestro para que observen cómo queda el punto. Miren cómo va quedando el punto, se ve muy bonito. Así que quiero que lo observen y puedan ver si de pronto les va quedando igual, ¿vale? Bueno, chicas, entonces ya aquí voy a continuar haciendo mis siguientes vueltas que me quedan, y ahora que llegue aproximadamente a mis 20 centímetros, entonces les voy a decir cómo vamos a hacer los ojales para pasar nuestro agarradero, ¿vale? Bueno, chicas, miren, ya yo aquí terminé de darle el alto a mi bolso, va a quedar más o menos así. ¿Ven? Ahora, chicas, lo que voy a proceder a explicarles es cómo vamos a hacer los ojales por donde va a pasar nuestra gasa, nuestra manila, no sé ustedes cómo lo conozcan, ¿vale? Entonces, miren, esta sería la parte de adelante, aquí, que va a constar de 12 puntos, ¿va? Esta sería la parte de atrás, estos dos rosados, que va a constar también de 12 puntos. Estos que tengo aquí a los lados tienen 8 puntos, que son, chicas, los que doblan hacia la parte de adentro, igual que estos. Estos van a doblar hacia la parte de adentro, son de 8 puntos, ¿no? Porque el bolso va a quedar más o menos así, ¿cierto? Entonces serían de 8 y atrás y adelante de 12. Entonces ya yo aquí, chicas, y terminé esta vuelta. Entonces ahora voy a cerrarla. Aquí sí voy a cerrar con un punto deslizado aquí. ¿Ven? Así. Entonces ahora voy a levantar un punto normal en este mismo punto. ¿Ven? Tomo lazada, saco, paso por el segundo y cierro estos dos. Ya, ¿cierto? Aquí tengo que terminar esta vuelta que estoy haciendo. Entonces voy a hacer lo siguiente ahora. Voy a contar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y este sería mi punto número 12. Entonces hago 1, 2 cadenas y me voy a saltar 2 puntos en la base. Iría a la tercera y allí voy a hacer mi punto normal. Entonces ya en esta parte tengo lo que sería mi primer ojal. ¿Ven? Aquí tiene que terminar la vuelta. Ahora voy a hacer estos puntos normales hasta llegar 2 puntos antes de este marcador. Es decir, que tendría que hacer, ya tengo un punto, este sería el segundo, hago el tercero, aquí, voy al cuarto, 5, 6 puntos, ¿ven?
Ya aquí tengo mis 6 puntos. Aquí tengo estos 2 puntos que son los que me voy a saltar y voy a hacer mi siguiente punto en el marcador. Pero antes debo levantar 2 cadenas. Retiro mi marcador. Y aquí donde está el marcador, chicas, que sería el tercer punto, allí voy a hacer mi siguiente punto. Así. Entonces ya aquí tendría mi segundo ojal. Tengo 1 y tengo 2. Ahora voy a seguir tejiendo mis cadenas hasta esta parte de aquí. Una vez llegando aquí, chicas, voy a hacer este punto antes del marcador. Y el punto que me voy a saltar sería el punto del marcador. Ahí voy a dejar un solo punto, es decir, que arriba sería una sola cadena. Entonces voy a continuar haciendo mis puntos hasta llegar al marcador. Bueno, ya aquí llegué a mi marcador, chicas, ahora voy a hacer una cadena y me voy a saltar el punto que está marcado. Voy a ir al siguiente y ahí voy a hacer un punto normal como los que he venido realizando. Y aquí tengo mi tercer ojal, ¿cierto? Entonces ahora voy a tejer, voy a hacer lo mismo, voy a tejer hasta aquí, hasta el antes de llegar al marcador, y me voy a saltar este mismo que sería el marcador. Bueno, ya aquí llegué, chicas, a donde les dije, a mi marcador. Voy a hacer una cadena de separación, me voy a saltar el punto que está marcado, voy al siguiente. Aquí voy a realizar mi punto normal nuevamente. ¿Ven? Aquí el hilo a veces tiende a abrirse un poco cuando esté muchas hebras, miren, a veces cuesta. Pero igual, chicas, este hilo es muy hermoso y lo podemos realizar. ¿Ven? Entonces ya aquí voy a retirar este ganchito porque ya esto lo hice. Igual voy a retirar este anterior. Entonces, chicas, ya aquí tengo 4 ojales. ¿Ven? Tengo 1, 2, 3 y 4. Recuerden que los laterales siempre van a ser de una sola cadena de espacio. Los delanteros y los traseros van a ser de 2. ¿Ven? Entonces ahora vamos a pasar a este que sería el primero de la parte de atrás. Entonces voy a realizar mis puntos hasta llegar a aquí, ¿vale? A un punto antes. Ya llegué aquí, chicas. Ahora lo que voy a hacer es retirar este ganchito. Y aquí donde tenía este ganchito voy a hacer otro punto normal. Aquí no voy a empezar haciendo el ojal, no. Aquí voy a hacer un punto normal donde estaba el ganchito. Ahora sí hago mis 2 cadenas. Allí. Y me voy a saltar 2 puntos en la base. Es decir, que voy al tercer punto. Ahora voy a tejer como en la primera vez que hicimos. Voy a hacer 6 puntos aquí hasta 2 puntos antes de llegar a donde está el marcador. Entonces yo voy a seguir realizando. Una vez llega al marcador, chicas, a 2 puntos antes del marcador, les vuelvo a hacer el ojal para que lo vean. Bueno, ya, chicas, aquí llegué 2 hasta antes de estos 2 puntos. Ahora voy a hacer como hice al principio. Voy a realizar mis 2 cadenas, retiro mi gancho y aquí en el tercero voy a realizar mi punto normal. ¿Ven? Ahora voy a continuar aquí tejiendo mis puntos de aquí a acá. Y recuerden que aquí este viene haciendo la parte lateral. Aquí es un punto aquí y me voy a saltar es el que tiene el marcador. Entonces voy a continuar, apenas llegue aquí, lo volvemos a hacer para que lo observen. Bueno, ya llegué aquí, chicas. Entonces aquí es donde les decía, vamos a hacer una sola cadena porque esta es la parte de los lados. Retiro mi gancho y este es el punto que me voy a saltar, es decir, voy aquí. ¿Ven? Ahora aquí voy a hacer lo mismo, voy a tejer hasta aquí, me voy a saltar del marcador y voy a este de aquí. Luego voy a seguir tejiendo, chicas, hasta llegar aquí. Una vez llegue aquí les voy a mostrar cómo vamos a cerrar aquí donde levantamos nuestro primer punto. Bueno, chicas, ya yo he llegado aquí al final. Ahora lo que voy a hacer aquí donde levanté el primer punto, voy a cerrar con un punto deslizados. Ahora, chicas, les digo, yo ahora voy a dar 2 vueltas más en puntos normales como los que venía dando aquí. ¿Ven? Cuando llegue aquí a los ojales, lo único que voy a hacer es levantar un punto en cada cadena. O sea, aquí hay 2 cadenas, voy a levantar
una cadena perdón, un punto en cada cadena. Aquí donde dejamos una sola cadena, ahí vamos a levantar un solo punto, ¿vale? Y así voy a continuar dando 2 vueltas más. Entonces, una vez haya terminado estas 2 vueltas, les comento cómo vamos a hacer lo que sería la gasa y luego pasamos para que vean cómo va a cerrar. Bueno, chicas, entonces ahora vamos a entrar con lo que sería nuestra manila o maniqueta, no sé cómo lo conozcan ustedes, para nuestro bolso. En mi caso yo voy a trabajar con 90 cadenas, pero si ustedes quieren colocarla más larga, entonces ya eso es opcional, ¿vale? Pueden echar 100, 110, como ustedes deseen, ¿vale? Yo voy a trabajar con 90, entonces ya aquí tengo mis 90 cadenas. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, voy a entrar aquí, levanto una cadena, y voy a mi siguiente cadena. Aquí voy a sacar como si fuera a hacer un punto bajo, pero esta misma hebra que saqué la voy a pasar por aquí. ¿Ven? Entro, enlazo y paso la misma hebra por aquí. ¿Sí ven? Es sencillo de hacer, como si fuéramos sí, prácticamente es un punto deslizado. Eso es lo que vamos a hacer, puntos deslizados. Entonces así vamos a ir haciéndolo por toda la vuelta. Hasta llegar a la parte final aquí, y ya les digo qué vamos a hacer. Bueno, chicas, ya yo aquí terminé este lado. Ahora voy a tomar este otro lado y voy a hacer lo mismo, pero antes aquí en este último punto voy a hacer 2 más, igual, así deslizado. Voy a hacer 2 más para que no se nos encoja la punta a la hora de girarlo. Entonces ya aquí tengo mi siguiente punto del otro lado. Aquí voy a volver a hacer lo mismo. Entro y lo deslizo. Tomo la otra pestaña. Vamos a hacer lo mismo que realizamos en el lado anterior, en el otro lado. Solo que esta vez lo vamos a hacer de esta parte, tomando la hebra esta de abajo. Y deslizamos. Y así lo vamos a hacer hasta terminar, hasta llegar a esta punta de acá. Una vez llegando acá les explico qué vamos a hacer. Bueno, chicas, miren, ya yo aquí terminé. Aquí tengo lo que sería entonces mi gasa. Les dije que cuando terminara aquí las veía, porque aquí lo que tenemos que hacer, chicas, es terminar aquí con los 2 puntos como lo hicimos acá en esta parte. Recuerden que hicimos 2 puntos más para que no se nos cerrara. Lo mismo vamos a hacer aquí. Terminamos haciendo 2 puntos en la misma cadena, y vamos a dejar un pedazo para poder cerrar luego con la otra. Entonces ya yo aquí pasé parte de mi gasa o de mi agarradera, no sé ustedes cómo le llamen. Listo, entonces voy a explicarles cómo lo vamos a cruzar, ¿vale? Entonces miren, esta vendría siendo, chicas, la parte de adelante, ¿cierto? Entonces tengo los 2 ojales laterales y tengo un ojal que viene en la parte de atrás. Lo que vamos a hacer es esto: unir la parte, el ojal de atrás con uno del medio, así. ¿Ven? Ahora vamos a coger este y lo vamos a unir aquí, doblando aquí, que quede doblado hacia adentro. Doblo. ¿Ven? Y voy a coger el que está en la parte de adelante y también lo voy a unir. Es decir, que va a quedar así. Miren. ¿Ven que quedan 2 dobles aquí? Miren. 1 y 2. Entonces ahora, aquí como tengo mi aguja en esta parte, entonces voy a pasar mi aguja por aquí, por los ojales. Miren, aquí atravieso 2. ¿Ven? Tenemos que tener en cuenta que no vayamos a coger. Entonces paso 1, acá paso 2 y paso estos 2 de aquí. ¿Ven? Sería así. Entonces ahora voy a cruzar, hacer que cruce toda mi tira así. ¿Ven? Una vez cruzada, chicas, nos debe quedar así. ¿Ven?
que a la hora de yo cerrarla vaya quedando así. Entonces ahora lo que vamos a hacer, chicas, es cerrar aquí esta parte. Tienen que organizar que no les vaya a quedar doblada, que no les quede torcida. ¿Ven? Ahora con mi aguja lanera, que es la que tengo aquí enhebrada, voy a cerrar aquí los puntos. Yo voy a coger punto con punto aquí para ir cerrando esto. ¿Ven? De tal forma, chicas, que nos quede igual en las partes, ¿vale? Que no nos vaya a quedar una de un lado y la otra del otro, ¿no? Que nos quede bien posesionadito. Voy a coger esta que sigue aquí y la voy a pasar por acá, como si fuera circular, de ida y vuelta. ¿Ven? Nos va quedando así. Voy a colocar aquí y ahora coloco nuevamente acá. Así. Entonces ahí vamos buscando y vamos acomodando hasta que pase toda la aguja sin que nos queden los hilos mal ubicados, ¿vale? Entonces ya aquí cerré así. ¿Ven? Entonces nos debe quedar así. Una vez tengamos esto, pues voy a pasarla aquí. Es un poco difícil cruzarlo por las hebras. Y acá voy a cerrar aquí, chicas. Entre este y el primero de acá voy a pasar nuevamente mi aguja. Entonces el primero de aquí y el primero de acá. Y ya ahí nos queda cerrada. ¿Ven? Pues no se nota ni nada. Entonces esta parte que tengo acá, chicas, voy a cruzar por la parte de adentro para esconder cierta parte de nuestra hebra, ¿vale? Cuando ya tengan una cantidad más o menos, entonces lo que tenemos que hacer, chicas, es cortar y listo. Va a costar un poco, por lo que he estado dejándolo bastante justo esta parte más que todo, ¿no? Pero igual vamos a ir cruzando ya estas partes que tenemos aquí, pues podemos irlas cortando, ¿ven? Y luego vamos a ir escondiendo todas estas, siempre por la parte de adentro, chicas, recuerden, para que no se nos vea. Entonces yo creo que ya aquí voy a cortar. Listo. Entonces nos quedaría así. ¿Ven? Así nos quedaría abierto. A la hora de abrirlo todo, pues nuestras tiras se esconderían para poderle dar el ancho al bolso. ¿Ven? Pero para cerrar solo tenemos que alar de ella aquí y nos queda así. Pues se lo voy a acostar aquí para que lo puedan ver bien. Entonces así quedaría nuestro bolso, ¿ven? Así. Bueno, chicas, ahora yo voy a hacer aquí, vamos a hacer esto al ancho de los dedos. ¿Ven? Pueden dar cuantas vueltas ustedes quieran. Yo voy a hacerlo hasta tener más o menos que mi moñito quede gruesecito, ¿vale? Entonces yo creo que ya aquí tengo suficiente. ¿Ven? Entonces lo que voy a hacer ahora, chicas, es aquí. Corto mi hebra y voy a cortar aquí de un lado. Voy a cortarlo aquí. Listo, ya los corté. Ya los corté. Ahora lo que voy a hacer es pasarlo por en medio de este. Voy a utilizar este que los utilizamos mucho para la correa de los bolsos. Le voy a pasar todo por aquí. Así. Y lo voy a doblar que me quede parejo. ¿Ven?
Una vez lo tenga aquí, lo que voy a utilizar es un pedazo del mismo hilo para hacerle el ajuste aquí. ¿Ven? Entonces voy a amarrarlo aquí. Que me queden bien templaditas todas. Y voy a ajustar bien. Una vez bien ajustados, voy a empezar a darle vuelta aquí con lo que me va sobrando. Y con mi aguja lanera lo voy a pasar por la parte de adentro para que no se salga. Pues me va a costar un poco, por lo que lo ajusté bastante. Bueno, ya yo aquí lo pasé, chicas. Tengo una aguja aquí. Ahora lo que hago es sacar mi aguja y voy a recortar acá abajo hasta que me quede todo parejito. ¿Ven? En la parte de abajo, para que no me queden unos más largos que otros. Una vez termine, me va a quedar así. ¿Ven? Y lo que voy a hacer, chicas, es colocarlo en esta parte del bolso. Y me va a quedar estilo de un llaverito. Entonces nuestro bolso queda así. ¿Sí? Yo creo que ahí lo pueden apreciar bien. Nos quedaría así. El fondo va a quedar, chicas, recuerden, el fondo es redondo. ¿Ven? Ahí se puede observar. Entonces, chicas, no siendo más, espero que les haya gustado nuestra creación de hoy. Espero intenten hacerlo, que puedan compartir con nosotros cuando lo hagan. No olviden, chicas, suscribirse, activar la campanita y dejarnos sus comentarios.